Pero también se lo pregunto porque usted habitualmente no contesta las preguntas. De hecho, hay una que yo le he formulado 12 veces y que usted no ha contestado. Voy a volver a preguntársela, a ver si usted es capaz de contestar en estos momentos. ¿Tengo yo que responder a una acusación sin ningún tipo de pruebas por su parte? Bueno, como era previsible, el señor Sánchez no solo ha perdido el control de sí mismo, sino que no acepta ningún tipo de control. Para que recibieran a su mujer, para promover... Tengo que, en fin, asumir este tono amenazante. Atención, España. Lo que vas a ver hoy en política en primera línea nunca antes había ocurrido en la historia reciente de nuestra democracia. Pedro Sánchez ha tocado fondo. Sí, el hombre que controla cada detalle de su imagen pública, perdió el control ante los ojos de toda España. Pero no solo fue eso, lo que presenciamos en la última sesión de control fue algo mucho más grave: lágrimas, gestos de desesperación, y lo que es peor, una confesión encubierta que podría llevarlo al banquillo de los acusados. Antes de entrar en detalle, quiero que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Suscríbete ya y únete a la comunidad que lucha por la verdad, porque la batalla que estamos librando no la vas a encontrar en los grandes medios de comunicación. Ellos te esconden todo esto. Nosotros no. Ahora, volvamos a lo que pasó ayer. El líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó una pregunta directa y demoledora a Pedro Sánchez: ¿a cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? Sánchez, ¿sirven para algo las sesiones de control al gobierno? Se lo pregunto no solo porque usted se salta habitualmente la sesión de control de los miércoles, también porque yo no he podido preguntarle desde el día 23 de septiembre, pero también se lo pregunto porque usted habitualmente no contesta las preguntas. De hecho, hay una que yo le he formulado 12 veces y que usted no ha contestado. Voy a volver a preguntársela, a ver si usted es capaz de contestar en estos momentos. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública, es decir, de usted, llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? Tiene la oportunidad de contestarlo ahora. Una pregunta simple, pero con implicaciones devastadoras. Porque, si Pedro Sánchez contestaba, podía abrir una caja de Pandora que arruinaría su carrera política. Y si no contestaba, confirmaría lo que muchos ya sospechamos, que el presidente del gobierno está más preocupado por proteger sus intereses personales y familiares que por defender a los españoles. Y así fue. Sánchez no pudo responder. No quiso responder. Se quedó paralizado. Y lo más revelador no fueron sus palabras, sino sus gestos. Estaba completamente desbordado. ¿Lo viste? Muchas gracias, señora presidenta. Yo sé la respuesta, pero ¿por qué usted no lo dice? ¿Tengo yo que responder a una acusación sin ningún tipo de pruebas por su parte? Tendrá que ser usted quien demuestre qué es lo que yo supuestamente he hecho, señoría. En fin, yo creo que estas sesiones de control tienen una enorme utilidad. En primer lugar, porque es necesario en un régimen democrático el rendir cuentas ante la oposición. Pero en segundo lugar, también para conocer cuál es el proyecto político de quien hace esa pregunta. Y el suyo está bastante claro. Es racismo, es negacionismo y es también el ir en contra de los valores democráticos que desde hace más de 40 años todos los españoles y españolas votamos con la Constitución. Usted se quedó muy atrás. ¿Viste cómo no podía mirar a los ojos a Abascal? ¿Cómo buscaba desesperadamente a la presidenta Armengol con la mirada, como si esperara que alguien lo rescatara? Pero no había rescate posible. En ese momento, Sánchez empezó a desmoronarse. Sus manos temblaban, su voz se quebraba, y cuando intentó hablar, pidió pruebas. Como si ya estuviera en un juicio. Escucha bien sus palabras: tengo yo que responder. ¿A una acusación sin pruebas? ¿Tiene usted pruebas? Exacto. No contestó la pregunta. No lo negó. Solo pidió pruebas. Y ese detalle es importante, porque la verdad no necesita pruebas para ser dicha. Si Sánchez fuera inocente, habría negado la acusación inmediatamente. Pero no lo hizo. Mientras tanto, Abascal no se movía. Firme, serio, mirándolo fijamente, como quien ya sabe que el adversario está acorralado. Y, efectivamente, Sánchez estaba acorralado. Bueno, como era previsible,
El señor Sánchez no solo ha perdido el control de sí mismo, sino que no acepta ningún tipo de control. Afirma saber la respuesta y dice en esta Cámara que se niega a contestar a una pregunta que le hace un diputado y que es de especial relevancia política. Usted solo se dedica a esparcir lodo, aquí y en Valencia. Yo voy a reiterarle la pregunta para hacérsela por 14ª vez. ¿A cuántos consejeros delegados de empresas cotizadas llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer para promover la cátedra fake? ¿A cuántas? ¿Es capaz de contestarlo? Le doy una de propina. Si usted es imputado, ¿va a dimitir? Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está escondiendo Pedro Sánchez? Los rumores sobre la influencia de su mujer, Begoña Gómez, en el mundo empresarial y su conexión con empresas dependientes de regulaciones públicas, llevan meses circulando. Y cada vez hay más indicios de que Sánchez ha utilizado su posición de poder para abrir puertas que de otra forma habrían permanecido cerradas. Pero esto no es todo. Mientras Sánchez balbuceaba y trataba de desviar la atención hacia ataques a Vox, la ministra Yolanda Díaz estaba sentada detrás de él, con la mano en la cabeza. ¿Lo viste? Estaba agotada. Desmoralizada. Porque ella sabe que la casa se está derrumbando. Mientras Sánchez intentaba defenderse, Montero miraba al suelo. No había risas, no había complicidad. Había miedo. Porque todos saben que el fin está más cerca de lo que imaginan. Pero lo que verdaderamente dejó a todos sin palabras fue cuando Abascal remató con otra pregunta aún más contundente. Señor presidente, si es imputado, ¿va a dimitir? Silencio absoluto. Sánchez no supo qué decir. Lo que podría haber sido una simple negativa se convirtió en otro momento de tensión. El presidente de España, en el ojo del huracán, incapaz de prometer que dejaría el cargo si es investigado judicialmente. Señor presidente, cuando quiera. Mire si es sana la democracia, que hasta incluso toda esta mañana y cada vez que usted me hace una pregunta tengo que, en fin, asumir este tono amenazante de que me va a llevar a la cárcel, de que vamos a acabar todos en el banquillo. En fin, yo sé la respuesta. Estoy esperando a que usted la cuente. Esto plantea otra pregunta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez para mantenerse en el poder? Mientras el gobierno sigue hundido en un escándalo tras otro, los españoles sufren. Miles de familias en Valencia han perdido todo debido a las inundaciones. Sin embargo, las ayudas prometidas no han llegado. ¿Por qué? Porque, mientras Pedro Sánchez está ocupado protegiendo sus intereses personales, el pueblo español está siendo abandonado. Escucha esto con atención. Durante los primeros días tras la Dana, ni un solo bombero, ni un policía, ni un militar apareció en los pueblos afectados. Decenas de miles de personas quedaron aisladas, sin luz, sin agua y a merced de saqueos. Sánchez no hizo nada. ¿Por qué? Porque todo es un cálculo político. La tragedia de Valencia no le interesaba porque no podía sacar rédito político de ella. Y ahora viene lo más escandaloso: en lugar de ayudar a las víctimas, Sánchez envió policías a detener a aquellos que protestaban. Sí, lo has oído bien. Detuvo a las víctimas. Personas que lo habían perdido todo fueron perseguidas como criminales simplemente por expresar su indignación. Esta no es la primera vez que Pedro Sánchez utiliza el poder del Estado para perseguir a sus propios ciudadanos. Durante la pandemia, vimos cómo las fuerzas de seguridad fueron utilizadas para reprimir manifestaciones y controlar a la población. Y ahora, la historia se repite. Pedro Sánchez no dirige un gobierno. Dirige una maquinaria de corrupción, represión y manipulación. Pero aquí está la verdad que no quieren que sepas: la resistencia está creciendo. Cada vez más españoles están despertando. Cada vez más personas están diciendo basta. Y tú, que estás viendo este vídeo, tienes un papel crucial. Suscríbete ahora mismo a Política en Primera Línea. Comparte este vídeo. Haz que llegue a todos los rincones de España. Porque la verdad no puede ser silenciada. Y recuerda, Pedro Sánchez puede evitar responder en el Congreso, pero no podrá evitar responder ante el pueblo español. Nos vemos en el próximo vídeo.
Esto no ha terminado. Avisamos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar y lo estamos padeciendo. Terminamos esta semana con una terrible sensación de indignación colectiva y quizá muchos de vosotros también de zozobra.